Amigos, qué bueno recibirlos de nuevo en otro episodio más de Cuentas Claras a través del canal de YouTube de Jugando Pelota Dura. Síganos siempre, apoya este proyecto que les lleva información pertinente y en este caso le vamos a llevar temas legales sobre las bienes raíces que les van a interesar mucho con una invitada que es de la casa, que siempre participa en los paneles de Jugando Pelota Dura. Así que quédense conmigo, no se vayan. Amigos, bienvenidos a otro episodio más de Cuentas Claras, tu programa económico y financiero de Puerto Rico a través del mejor programa de toda la televisión puertorriqueña, Jugando Pelota Dura y su canal de YouTube. Síganos en las redes sociales, denle like a Jugando Pelota Dura, alexanderbrana.pr y síganos en el canal de YouTube. Suscríbase para que vea toda la programación de Jugando Pelota Dura. Hoy les tengo a la licenciada Codro, ahorita ya me corregirá si yo pronuncio bien su apellido. Ella es una abogada de aquí de la casa, es una abogada prominente con mucho conocimiento en los temas que vamos a discutir, sobre todo cómo está la vivienda en los adultos mayores, cómo podemos hacer y cómo podemos liberar la propiedad legalmente y financieramente en el momento que ese matrimonio mayor ya uno de ellos dos falta. Así que temas bien interesantes, así que no se despeguen, que empezamos ya con la licenciada Codro, que la tengo aquí al ladito mío. ¿Okay? ¿Lo pronuncié bien, licenciada? Lo pronunciaste bien, sí. Ariadna Codro, así que sumamente agradecida por este espacio, Alexander, así que, y siempre de colaborar con Jugando Pelota Dura. Gracias por estar aquí. Usted hizo el sacrificio de traer a sus hijos acá al estudio, están por ahí tomando un nap, que ya quisiera yo estar con ellos tomando ese napcito. Así que gracias por hacer el sacrificio un día como hoy, que nos acercamos un weekend largo, así que gracias a un millón, se lo agradecemos. Yo quiero comenzar para que la gente pueda ver, es un tema bien importante cuando yo me doy una vuelta por Puerto Rico. Esto es un tema que yo le quiero dar bien duro y he tocado la puerta a algunos amigos legisladores porque tenemos que atenderlo por el bienestar del pueblo. Y es el siguiente: usted se va a pasear por Puerto Rico y va a ver miles de propiedades abandonadas. Y de repente en los mismos medios hablamos de la crisis que hay de vivienda, tanto para que la gente pueda comprar asequiblemente y la gente pueda alquilar asequiblemente también. Entonces, muchas veces yo, que estoy en esto todos los días, licenciada, en la parte financiera, darle préstamos a la gente para que la gente mejore su calidad de vida y para que la gente compre casa, veo que estas propiedades que están abandonadas, el 80, el 85% son propiedades que están en una litigación o no se ha hecho nada porque hay unos herederos que no han comenzado, porque muchas veces no lo saben, no tienen conocimiento del proceso o no tienen el capital para poderlo realizar. ¿Qué usted opina de eso? Y legalmente, ¿qué es lo que tiene que hacer la gente para que puedan liberar la propiedad legalmente y puedan venderla, puedan refinanciarla, puedan hacer algo con ella? Sí, mira, primero yo coincido contigo, obviamente en Puerto Rico hay una falta impresionante de vivienda que la gente pueda pagar, de vivienda asequible, pero eso no significa que las casas no estén, es que hay casas sin gente y gente sin casas, ¿no? Como se dice. Lo primero es que hay que diferenciar si esas propiedades que están abandonadas son estorbos públicos, Alexander, que eso es otro procedimiento, son casas que se supone que están en estado de ruinas o que van a requieren un montón de trabajo, ¿verdad?, para poder dejar ese estado ruinoso y dejar de ser un estorbo público. Y entonces están las casas que tú dices que son las casas en desuso. Puede haber una casa en desuso, abandonada, por ejemplo, por una sucesión, que se convierte en un estorbo público, pero no necesariamente es lo mismo. El tema de la herencia es un gran obstáculo para el tema de vivienda asequible, pero yo creo que una de las cosas que hay que hacer es ver cómo se puede legislar de una manera que sea sensible a los intereses de esas familias. Hay familias que a veces no pueden echar la casa para adelante porque no tienen los chavos para echarla para adelante, porque a veces arreglar la casa es sumamente costoso, a veces hay una deuda del crimen, Alexander, que supera lo que vale la propiedad muchas veces, ¿verdad? Así que pueden haber muchos obstáculos para esa familia, pero la realidad es que hay casos donde la controversia familiar que surge cuando alguien murió no permite que nadie adquiera esa casa. Y en ese caso, ¿verdad?, se dice que esa comunidad de herederos literalmente se mantiene individida, ¿sabes? Se mantiene toda junta y esa casa es bien complicado venderla, es bien complicado traspasarla, sobre todo si no se sabe dónde hay un heredero, si hay herederos que están en contra. Y una cosa que hay que decir, Alexander, es que los procedimientos son sumamente costosos y son sumamente lentos.
y no dan abasto, ¿verdad? Para yo decirle a un banco, espérame, ya que me precualificaste o me cualificaste, en lo que se resuelve este reguero. Tienes toda la razón. Yo realmente, cuando me llegan llamadas al banco y me dicen, Alexander, yo tengo esta propiedad que era de mis padres. Que la amo, es mi casa. Y es mi casa, y mis hermanos están 2 en Estados Unidos, yo estoy en Puerto Rico, y yo quisiera ahora mismo comprarle la propiedad. Entonces uno empieza con la explicación de, mira, ustedes son una sucesión. Ahora mismo, para que ustedes puedan, si está a nombre de tu papá y tu mamá, que ya lamentablemente fallecieron, no puede haber un contrato de opción, no puede haber un acuerdo entre ustedes. Ustedes tienen que hacer, si no hay un testamento, porque si hay un testamento, pues ya por lo menos hay una base, hay una guía. Entonces pasaría directamente al Departamento de Hacienda a través de la planilla de caudal relicto. Pero si no lo hay, licenciada, ¿cuál sería el procedimiento? Porque yo quiero que la gente lo escuche de un abogado como usted, que tiene la experiencia en esto, y que la gente tenga el conocimiento y tome nota. Porque es que hay cientos o miles de casos, miles realmente, porque es que hay tantas y tantas propiedades abandonadas. Como usted dijo, estorbo público es una cosa y es un proceso directamente con el municipio, pero están las otras propiedades que están en un limbo, están en el espacio y esa sideral. esa es la palabra clave, y se alimenta por como por donde iba, del desconocimiento de la gente, ¿no? Hay gente que te dice, por ejemplo, los escenarios más frecuentes que yo me encuentro, licenciada, es que esta casa es mía porque yo la heredé en vida. Sí. En vida mi mamá me dio la herencia. Pues miren, no hay herencias en vida. La gente tiene que morir para que pueda eso yo lo repito dar mucho. En herencia. Sí, correcto. Pero es un mito que existe, es ¿no? un mito manera, que existe. Y es la manera también que hablamos, y yo creo que eso hay que corregirlo para que no haya esa confusión de, pues ya mami se murió, entonces pues la casa es mía porque yo heredé en vida. Otra cosa que soy el único hijo. Otra cosa que la gente dice es que mami lo único que tenía es esta casa y los únicos somos yo o somos 2 hermanos y ya está. Aún así, si ese fuera el único bien que tiene su mamá, la herencia no es solamente ese bien, la herencia son las deudas, la herencia es otros activos que puedan haber, planes de retiro, cuenta. La gente piensa que usted hereda solamente lo positivo, la casa, el carrito saldo que está en la marquesina, la casa, la cuenta de banco que a lo mejor tiene 10,000 pesitos ahí guardados de su mamá. Pero si su mamá le debe al banco un prestamito personal, una tarjetita de crédito, el prestamito en AELA, usted también hereda eso, ¿cierto? Claro, y otra vez, ¿verdad? Y hay maneras de la gente repudiar eso, ¿verdad? Claro. Pero es bien importante que la gente sepa. Es importante que la gente sepa, ¿verdad?, cuáles son las consecuencias de la herencia. Y el tercer ejemplo, a veces la gente, otro tercer escenario, Alexander, es cuando la gente me dice, licenciada, lo que pasa es que existe este otro hermano, pero él siempre ha estado perdido, a él ni le importa esto, así que esto lo vamos a vender y vamos a echar para adelante. En todos los casos, el derecho es el mismo. Tiene que existir una declaratoria de heredero, que no es algo que va a decir la casa le toca a fulana o la casa le toca a mengano, sino que literalmente es un proceso judicial o un proceso ante notario que se hace con el fin de nombrar quiénes son los herederos. Y es que en Puerto Rico... ¿Quién compone la asociación? Una de las cosas que se dice en Puerto Rico es que usted no puede dejar afuera ciertas personas de ese número de herederos, ¿verdad? Y esos son los descendientes, los hijos, la hija. Usted no puede dejar afuera, ahora el cónyuge hereda como un heredero forzoso más, ¿verdad? No era como antes que tenía el derecho a quedarse en la casa, no, ahora el cónyuge hereda como un heredero forzoso. Y ese proceso de llamar de quiénes son los herederos tiene que hacerlo el tribunal. Y después de eso se va a dividir. Y perdóname, licenciada, me parece que ahora con el nuevo cambio del Código Civil, digo que ya cambió reciente hace unos añitos, 2020, ¿verdad? 2020 me parece que fue, el cónyuge hereda el 50%. El cónyuge hereda, ¿verdad? Y antes eso es importante porque antes el cónyuge tenía lo que se llamaba el usufructo, que era el derecho a vivir la cosa, a disfrutar la cosa, pero no era en calidad de un heredero forzoso. Lo importante es, Alexander, que este trámite de la declaratoria de herederos, que puede ser muy sencillo, yo siempre exhorto en ayudalegalpr.org, que es una página que visitan casi 2 millones de personas al año y es gratuita, ahí hay modelos, ahí hay guías, usted puede hacer una declaratoria, pero lo importante es que eso es solamente parte de un proceso que eventualmente llega a nombrar cuáles son los bienes de la sucesión y qué hacemos entonces, por ejemplo, con la casa. O sea, eso es un camino largo. Esa es la primera parte. Un camino largo, y ese proceso, el legislador tiene que buscar la manera de cómo intervenir con política pública. Oye, no para quitarle la cosa a la que está ahí por ahí el garete, ¿verdad? Porque la gente tiene derecho a su propiedad. Donde usted tiene el derecho a la propiedad privada, a la propiedad, eso lo respetamos pero usted y lo defendemos. Pero usted no tiene derecho al abandono de la cosa. Correcto, con un impacto en la salud pública, y el Estado tiene un interés apremiante en que la gente pueda vivir aquí, en que las casas no estén abandonadas, en que la gente pueda promover el desarrollo económico desde sus propias
comunidades, espacios. Así que creo que es un buen turno al bate para un legislador. Yo pienso que hay que hacer un shortcut. Ujú. Porque realmente estamos en la primera parte, que es la declaratoria de heredero. Y tomó todo este tiempo para usted. Y esto es a las millas, porque aquí el tiempo apremia. Claro. Porque la declaratoria, como usted dice, tiene, ¿verdad?, su detalle. Y si entramos a la profundidad de eso, no, podemos tener 2 o 3 podcasts en esto. Porque la segunda parte, como yo le llamo a esto, es la erradicación de la planilla del caudal relicto. Y usted, para que tenga una idea, usted tiene que contratar a un abogado, notario, para que la complete con la asistencia de un CPA. Para que eso, cuando entre esa planilla, entra Suri y ahí Hacienda revisa si usted tiene deuda con alguna agencia, de las 119 agencias que tenemos de gobierno, si usted tiene deuda con alguna de ellas. Entonces, licenciada, cuando la gente, en el caso de la práctica de usted, a mí me pasa en el banco, tengo unas experiencias, pero desde el ángulo suyo legal, cuando el cliente ya hizo la declaratoria y pasó por todo ese proceso, pagó sellos en el tribunal, pagó que yo siempre le recomiendo, licenciada. Yo sé que por derecho propio la gente lo pudiese hacer, pero yo siempre le recomiendo que use un abogado, porque usted se va a la segura con el experto que estudió para ayudarlo en ese tema. Y para que le haga las cosas bien hechas, porque si comete errores en la declaratoria, el tribunal se la va a devolver. Y usted lo tiene que volver a someter y volver a pagar para someterla. O sea, y dilata el proceso este. ¿Cómo usted ve esto de la planilla de caudal relicto? Y cuando la gente tiene deuda, que aparece en Hacienda, que le debe 1,000 pesitos a Hacienda, ¿qué sucede ahí? Mira, la realidad... Asume, señores, asume. Sí, mira, quizás, y por la naturaleza de la organización que es Ayuda Legal Puerto Rico, que es una organización sin fin de lucro, así que yo atiendo un público bien particular. Cuando la gente está en ese proceso es porque está desesperada, porque quiere adquirir la propiedad, quiere comprar la propiedad. Y todos estos procesos que requieren un documento, que requieren un sello, que requieren el pago de la deuda, que si era el crimen, que hay que impugnar la deuda, que si fue que nunca se puso la exención, o si es que se puso a nombre de otra persona. O una exención indebida. O que sale el nombre mal, y entonces pues ya no es el mismo nombre. Entonces Cambio la declaratoria de dueño. heredero no me la quieren coger. La gente pasa un proceso de desesperación, pero también está pasando algo que no sé cómo tú lo ves desde el banco, que es que hay una carrera para comprar la casa. En lo que esa familia hizo eso, ya llegó alguien cash y compró sin tasación y no necesitó el préstamo hipotecario, así que no Pero tuvo es que importante, pasar. licenciada, usted sabe que si no ha terminado el proceso hereditario, aunque venga ese comprador cash, no puede haber la transferencia de titularidad. Y eso es importante, Sí, ¿verdad? puede haber el optante. Puede haber un optante y llega el optante de la persona y dice, yo te la quiero comprar, ellos están bregando con la herencia y tienen que ir al banco. Que, oye, el trámite con el banco le puede tomar 30, 45 días, por lo menos en el caso de nosotros que trabajamos rápido, hay otros bancos que le puede tomar 90, 120 días y cuidado si más. Pero fuera de eso, si viene un optante, una persona que le quiere comprar en efectivo, pero usted no ha terminado el proceso hereditario, la persona le puede hacer el cheque, pero usted no puede transferir la escritura de ese difunto, porque usted todavía no es el heredero legalmente hablando. Es correcto, pero una de las cosas que estamos viendo es esquemas que no necesariamente son ilegales ni impropios, sino es la manera en que funciona, ¿verdad? Hay una desigualdad de los recursos, donde tú ves esos anuncios de compramos casas cash con pleitos de herencia. Porque el que tiene dinero para especular se puede sentar sobre ese riesgo. Pero la familia que está desesperada, Alexander, porque esta es la casa que puede comprar, no tiene esa alternativa y es algo en lo que el legislador tiene que entrar. Tienes un punto bien a favor porque muchas veces el que va a comprar la cash le dice, no se preocupe que yo le pago y tengo mis abogados para que le trabajen y le solucionen. Pues yo espero. La declaratoria y la planilla de caudal relicto y nos encargamos de esa parte, nos encargamos del dolor de cabeza que representa el proceso hereditario. Obviamente, cuando le compren la casa a usted bajo esos términos, licenciada, y quiero saber su opinión, es a un valor bien por debajo de lo que realmente usted pudiese lograr si ya tuviese el problema legal resuelto. Y cuando la gente se desespera, no hace buenos negocios. En los negocios usted tiene que tener el timing correcto. Y si usted tiene necesidad del dinero y no tiene el capital para emprender en el proceso hereditario, y la casa vale 100,000 y usted le ofrecieron 50,000 al momento, y yo me encargo del papeleo, y bregamos contigo después, usted cogió 50 en vez de 100. Y eso realmente, el que la va a revender, pues es un negocio, la venden los 100 y especuló y lo logró y hizo el negocio. Oye, el capitalismo es algo
que también defendemos y está perfecto, pero recuerde que también tenemos que tener en mente que hay gente que necesita esa propiedad y necesita comprarla al precio que realmente vale. Y si nosotros podemos lograr estos shortcuts en la ley y podemos bajar el precio de las propiedades, tenemos que darle esa oportunidad a la gente también. ¿Cómo usted ve eso? El balance. Sí, mira, yo creo que ese proceso de especulación, si bien es cierto, por un lado la gente puede terminar vendiendo a precio de pescado abombado porque está desesperada y la alternativa es quedarme para siempre en un pleito de herencia que va y me muero. La realidad es que también ese proceso de especulación tiene otro impacto y es una inflación en el mercado inmobiliario, donde literalmente ya la gente no puede pagar. Ya la gente ni siquiera puede participar. De hecho, el último índice de asequibilidad hablaba, que salió este año de estudios técnicos, que solamente que las familias solamente tienen el 58% del dinero que necesitarían para pagar el pronto de $20,000 para poder sacar una hipoteca. Y ese índice de asequibilidad ha ido, ¿verdad?, de falta de acceso a la vivienda, ha ido creciendo, y la preocupación es, ¿qué pasa cuando la gente no puede comprar? Vamos a dejar esa pregunta en el tintero. Nosotros nos vamos a una pausa, señores. Venimos con unas preguntas puntuales y con la respuesta para la licenciada. Así que no se vayan, que los espero no aquí en Cuentas Claras. Vamos a una pausa y regresamos. Saludos amigos, bienvenidos nuevamente a Cuentas Claras. Se quedó una pregunta en el tintero interesante de cómo se compite cuando usted está en ese proceso hereditario, todo corriendo con toda esta documentación, y vamos a discutir dos cositas. Una, cómo se compite cuando usted quiere vender esa casa o quiere comprarla, y el turno al bate del legislador que nos ayude a hacer aquí que haya una agilidad y reducir la burocracia en el proceso legal para que la gente que quiere vender esa propiedad pueda hacerlo, o la gente que la quiera refinanciar pueda hacerlo, y el que quiere comprarla porque necesita su residencia principal, su techo para vivir con su familia, que en Puerto Rico es ultra necesario, tenga la facilidad de comprar esa propiedad que ahora mismo está abandonada allí. Licenciada. Son muchas cosas, ¿verdad? Y ojalá las pudiéramos resolver aquí en este espacio de unos cuantos minutos. Pero mira, entre las cosas que pienso cuando tú hablabas, es que nuestro ordenamiento, la manera en que nuestro derecho está creado, busca proteger el uso productivo de la cosa. En ese caso, una propiedad que está en desuso, una vivienda que está en desuso, habiendo tanta necesidad, es algo que no cumple un interés público, ¿verdad? No cumple un objetivo para el Estado, no cumple un objetivo para la gente que necesita la casa, ni para el tema de desarrollo económico. Yo creo que sí que el legislador puede acortar ese proceso. Por ejemplo, nosotros podríamos tener medidas que permitieran de una manera expedita o sumaria que incluso un tercero que no es parte de la sucesión pudiera hacer ese llamado a los sucesores fuera de un proceso de estorbo público, porque el estorbo público es otra cosa, es un proceso municipal que termina en una expropiación, eventualmente en una venta.
pero que pueda hacer un llamado ese tercero a la sucesión para darle un término al tribunal, para que aquellas personas que estén en la sucesión o que se entienda estén en la sucesión tengan que responder sobre qué se va a hacer con una propiedad particular. Y que de lo contrario pueda existir un proceso de adquisición. Ahora mismo, ¿verdad? Pensándolo aquí, pienso que obviamente habría que salvaguardar el derecho a la propiedad, el debido proceso de ley, que esto no sea un abuso, ¿verdad? Indiscriminado a nadie, a un sector. Sí, no es crear un proceso de expropiación masivo, porque no, tenemos que respetar, como usted bien dice, el derecho a la propiedad privada, pero sí tenemos que buscar el balance entre esa propiedad abandonada, defendemos el derecho a la propiedad privada, pero decirle a usted, heredero, vamos a agilizar esto porque yo necesito, si usted no la va a usar, hay familias que la pueden ocupar. Sobre y la todo, pueden Alexander, comprar. que Puerto Rico es un país envejecido. Nos vamos envejeciendo de manera impresionante, bien rápidamente. Hace así 2 que años, el tema de las muertes es mayor. Usted me hablaba algo ahorita, y perdona que le interrumpa, Sí. porque es que me quiero ir por esa línea y no perder esta pregunta. Yo hace 2 años vi un estudio donde reflejaba que el 56% de la sociedad en Puerto Rico tenía más de 60 años. El 56. Para mí es alarmante por el tema de desarrollo económico, de salud, el tema de recaudo de impuestos, el tema de la demografía para la educación, De la necesidad de recursos de la médicos, necesidad de recursos de la necesidad de otro tipo de cosas. de la vivienda. Y usted me trajo algo que a mí me toca el corazón. Y aquí este programa es para aportarle a la gente. Y no vamos a poder resolver todo el problema aquí, pero por lo menos vamos a aportar la información para que usted se mueva. Usted me mencionó que en su práctica, muchas de las ejecuciones y de los desalojos de la gente que vive alquilada o los desahucios se están dando en una demografía mayor de los 70 años. Sí, mira, en Y eso el a mí de caso, verdad me impactó. en el caso de nosotras en Ayuda Legal Puerto Rico, se atienden personas de ingresos limitados en temas particularmente de vivienda. También trabajamos otros temas, pero el core, ¿verdad? Por así decirlo, el centro, son temas que tienen que ver con vivienda, ejecuciones, desahucio. Y una cosa que hemos visto es un cambio en la demografía, donde cada vez están más envejecidos. Tengo que decir que la mayoría son mujeres, pero cada vez están más envejecidos y ya estamos yendo a no 1 de cada 3 son mayores de edad. Wow. Y te estoy hablando cuando hablamos de los más mayores, 70 años, 75 años, con un riesgo de quedarse sin techo, sin hogar. A veces la gente, Alexander, y este tema un momento lo tocamos en Jugando Pelota Dura, no sé si te acuerdas cuando criticaban que la gente abandonaba a los adultos mayores en los hospitales. Claro. Pues claro que no queremos que nadie abandone un adulto mayor en un hospital, pero hay gente que me decía, lo que pasa es que yo no tengo luz en mi casa y cómo yo mantengo la máquina de oxígeno, yo no tengo los servicios médicos, cómo yo hago que se le den los medicamentos que necesita, nos van a quitar la casa, estoy viviendo en un carro, entonces ¿a dónde lo llevo? Y dejarlo en un hospital. Y esa decisión familiar que es terrible y que puede ser hasta considerada criminal, pero que nos habla de una crisis de vivienda bien brutal. Yo pienso en la compañeras periodistas de este canal y de otros canales que han hecho esos reportajes de interés humano de adultos mayores viviendo en condiciones paupérrimas, que nadie merece vivir así. Es que están solos muchas veces, licenciada, Claro. Entonces no tenemos el servicio. Sé que hay unos servicios municipales y estatales de ama de llaves, pero lo último que he escuchado y por lo que veo, La falta de recursos no da. abasto Y yo para creo- cuidar a esta gente que necesita. Al medicamento le toca cada 4 horas y se le olvidó tomárselo. Por darle un ejemplo sencillo, aquel que está encamado, aquel que no puede caminar, aquel que no se puede bañar solo, aquel que no se puede cocinar y no está apto para vivir solo. Pero sí es importante, Alexander, Claro, porque termina en el hospital, mejor cuidado. la crisis de vivienda es complicada, pero la crisis de vivienda no afecta a todas las personas por igual y yo creo que en ese caso hay que Estoy de acuerdo. visibilizar ese impacto en adultos mayores, porque ese es el país y eso va a diseñar no solamente los productos que vamos a ofrecer, los servicios que vamos a ofrecer, sino también la manera en que vamos a atender este tema de la crisis. Si tú a un adulto mayor le dices que tiene que buscar 35 documentos, 25 sitios, ir a 100 agencias, que si ahora es digital, que si ahora es Súbelo a la página, documento envíamelo único, por email, ya sube a con la eso página, no. mándate por- entonces que sí, y después de eso te voy a poner a competir sin tasación. El proceso es apabullador para cualquier persona, pero cuando esa persona tiene unas vulnerabilidades mayores. Y yo creo que en ese caso hay que diseñar estrategias que atiendan esa población, esa necesidad. Porque si bien es cierto que nosotros queremos muchachos, yo tengo 2 hijos, yo me siento que he hecho una contribución al país. Pero si nosotros queremos, ¿verdad?, tener una nueva demografía, una tasa de nacimiento más alta, no podemos ignorar que si bien es cierto que eso es una meta, el país va a seguir envejeciéndose.
va a seguir envejeciéndose, no vamos a tener muchachos a la misma velocidad que el país se está poniendo viejo. No la estamos teniendo. No lo vamos a hacer, no Desde lo vamos el año a hacer. 2000 ha habido una merma en los yo nacimientos creo- en el país y yo el país se ha creo- ido envejeciendo y no ha habido la compensación con sangre nueva, ¿no? Con niños como antes del año 2000. La merma ha sido grande y sí, eso afecta totalmente a la economía. Pues del la pueblo. pregunta para el legislador es, muchas veces desarrollamos productos para los jóvenes, ¿verdad? Porque es atractivo, es chévere, en términos de marketing, publicidad, el tema de la Estoy de juventud, acuerdo, que sí que es estoy de chévere, acuerdo. que si la música, Sí, sí. que si no sé si te acuerdas cuando esas tarjetas de crédito cuando yo entré a la universidad, en La 2003, la TH Pop, La Pop que y la Icon, Pop sí, y la sí. Icon, que era tu primera Sí. deuda crediticia. Yo la llené en la Yupi, sí. Pues, pero era eso, ¿no? Y entonces pues bien cool. Pero no estamos hablando No de está la temperado verdadera, hoy. no está temperado a la demografía que más vulnerabilidad tiene y que de hecho debo decir que entre una juventud que está buscándoselas y esos adultos mayores no hay mucha diferencia en la capacidad adquisitiva ahora mismo. No, sí, yo los he visto, yo los atiendo y sí, tienes toda la razón. Y yo creo que el legislador tiene que mirar a ese grupo más allá de las elecciones, porque para las elecciones los jóvenes son cool. Pero el tema de los adultos mayores es el tema del futuro del país. Pero hay un tema bien importante, es un tema para mí que me toca, son los niños con impedimentos, ¿verdad? Eso lo podemos hablar en otro podcast. Y el tema de los adultos mayores, porque un adulto mayor y un niño tienen muchas similitudes. Los diferencia la edad y la etapa de vida, pero realmente las necesidades de cuidado médico, de acompañamiento, son similares. Y sobre todo el derecho a la capacidad productiva que tiene. ¿Cuántos Claro. adultos mayores? Y un saludo especial a José Acarón de ARP, que lo queremos muchísimo siempre, que él habla de que los adultos mayores no solamente están ahí porque son vulnerables, están ahí porque tienen una capacidad productiva que tú les tienes que dar las condiciones para que puedan seguir produciendo. Aportan experiencia. Igual que el joven con el joven especial, el que, ¿verdad? Yo tengo un hermano síndrome de Down que tiene 37 años, pues Ernesto tiene una capacidad productiva. ¿Cómo vamos a crear las condiciones como país para que lo pueda hacer sin tener el riesgo de quedarse sin hogar? Esa es la pregunta de país. Para mí, Y esa los es una legisladores pregunta tienen muy que ir por ahí. importante. Tienen que ir por ahí y, señores, no es inventar la rueda. Usted sabe, estados como Massachusetts, en la ciudad de Boston, tienen programas ya establecidos que es darle copy and paste para niños con autismo, jóvenes con autismo, síndrome de Down, adultos mayores, para insertarlos en el ambiente laboral, a usar sus talentos para compañías en específicas, y básicamente todos tienen trabajo y obviamente se les paga por eso. Usted no solamente está creando desarrollo económico, usted está creando una autoestima que es algo incalculable para estas personas que quieren aportar y muchas veces quedan rezagados, y usted les está dando la oportunidad. Y muchas veces yo, en una conversación que tuve con una persona que emplea niños y jóvenes con autismo en Boston, me dice, lo más increíble es que el típico, que no es neurodiverso, me llega, el turno es a la 1 y me llega a las 1:10. El autista me llega a las 2:45. Y su turno de salida es a las 5 y se va a las 5:30. O sea, es el primero que llega, es el último que se va, me sigue las instrucciones al pie de la letra y trabaja literalmente como un soldado. Y los típicos muchas veces no son tan firmes como esto. O sea, para que usted vea, los adultos mayores lo mismo, llevan una experiencia y un expertise que nosotros no tenemos, licenciados. O sea, hay que crear el ambiente, y para que usted pueda trabajar y usted pueda funcionar bien, usted tiene que tener un techo seguro y un techo con las condiciones, con limpieza, que esté bonito. Y yo creo que en Puerto Rico debemos ya romper un poco la burocracia legal y hacérselo tan complicado a la gente y hacerlo legalmente, ordenadamente, pero de una manera más resumida, más condensada, para que se pueda trabajar el trámite más rápido. Y mira, hablamos también fuera de cámara, licenciada, que Estudios Técnicos hizo un estudio que la gente pues tenía que aportar el 20% para poder adquirir una propiedad. Ciertamente hay productos hipotecarios que sí, que tienen que aportar un 20%, pero ese es un producto que se usa aquí, de cada 10 personas lo usa una persona, y típicamente lo usan las personas que tienen negocio propio, que tienen estado financiero y no corroboran sus ingresos a través de planilla. Pero ese no es el caso del adulto mayor. Típicamente ese adulto mayor pues recibe una pensión o recibe un seguro social, o cuando estuvo empleado tenía sus planillas, y aquí el 95% de los préstamos hipotecarios que se brindan, a la gente se le da la oportunidad de que con un 3.5% de pronto
puede adquirir la propiedad. Si usted compra en zona rural, licenciada, el 100% se le puede otorgar y se le pueden financiar hasta los gastos de cierre. Y si usted sirvió en la Fuerza Armada, se le da el 100%. Ahora bien, yo estoy diciendo esto en el producto hipotecario, pero la casa la tenemos. Tenemos la casa para adulto mayor. Eso es lo que nosotros tenemos que buscar de que el gobierno sí ayude a agilizar el proceso de esas propiedades que no se están usando, porque da grima para mí. A mí me da pena. Con la necesidad de gente que está alquilando, porque los precios de las propiedades, como hablamos, han subido. Sí. Pero es que, licenciada, ¿qué usted me dice de la renta? Las rentas han subido cualquier cosa entre un 21 y un 28%. Entonces, si usted va a seguir, ¿y quién dice cuándo se va a tener el aumento? Nadie. No lo sabemos. Eso no existe. Eso no existe. ¿Cuándo vamos a ver si van a parar los aumentos en las propiedades? Porque como hablábamos, o sea, el mercado somos usted y yo, somos el que nos ve a través de las cámaras. Si se siguen comprando las propiedades, ahora mismo no hay inventario de propiedad reducida. Tenemos las abandonadas, por eso nos enfocamos en el tema de las abandonadas y en desuso, que son propiedades que están ahí, que nadie está usando en locations primes. De hecho, tengo que decir que el Departamento de la Vivienda de Puerto Rico invirtió 27 millones de pesos, CDBG, que son unos fondos de recuperación a largo plazo específicos para casos de Irma María, para hacer un inventario de viviendas abandonadas, 27 millones de pesos. Así que hay que ver cuál va a ser el resultado de esa inversión de dinero que está haciendo el gobierno de Puerto Rico. Yo lo hubiese hecho por mucho menos, licenciada. Un estudio para saber las propiedades que están abandonadas en Puerto Rico lo puede hacer el mismo CRIM. Esta conversación la podemos tener con un café, pero yo no los contraté, Sí, yo sé. Yo creo que pero podemos, realmente... Pero yo sí creo que hay que seguir amplificando este tema de las propiedades abandonadas, porque esto no es un tema nuevo. El tema de las propiedades abandonadas se sigue repitiendo cuatrienio tras cuatrienio, cuatrienio tras cuatrienio, y las consecuencias para la salud pública yo creo que son difíciles, y además el hecho de que, y yo no sé si tú vas a estar en desacuerdo conmigo, pero la meta de la vida de la gente, Alexander, no debe ser comprarse una propiedad. Comprarse una propiedad debe ser parte de las cosas que tú puedes hacer en tu vida, si esa es tu decisión. Pero tú no debes vivir solamente para comprarte la casa. Y la gente es como si no tuviera otra alternativa que literalmente vivir detrás de ese sueño que es poder comprar un hogar, no porque es un sueño, sino porque es una necesidad, un derecho. Claro. Y no hay de otra. La gente se desvive, se matan para poder comprar esa casa. Porque quieren tener su estabilidad, su seguridad, claro, algo bien emocional. Pero se convierte en algo que les quita todo, porque no hay otra cosa que la carrera por esa casa, cuando esa casa debería ser algo que te permita seguir haciendo tu vida, ¿me entiendes? Claro. Claro, y para eso hay unos parámetros, y usted también, por eso es que cuando yo no difiero de usted totalmente en el punto, licenciada, porque realmente cuando usted quiere comprar una casa que usted no puede pagar, el mismo banco nosotros. Yo, por ejemplo, cuando lo oriento, que lo hago personalmente, yo no le voy a decir, cómpratela porque está bonita, aunque sé que no la puedas pagar, porque no te voy a aprobar el préstamo. O sea, hay unos parámetros donde tus ingresos, todos tus gastos y tu ingreso con el pago de la hipoteca no debe superar el 43 o el 45% de ese presupuesto tuyo. O sea que tú tienes el 55% adicional de tu presupuesto para poder evolucionar en tu vida. Si ya tú manejas tu presupuesto de una manera distinta y llegas a consumir el 70, el 80% de su presupuesto y tú no ahorras, tú no viajas, tú no tienes calidad de vida por pagar una propiedad, ahí estás cometiendo un error. Y eso es una realidad. Pero es que hay gente que no tiene un plan B que gastar el 80% de su salario en la propiedad, porque si te piden 1.500 pesos de alquiler y tú te ganas 2.200 pesos al mes, ¿cómo lo vas a pagar? Claro. ¿Qué calidad de vida vas a tener? Así que a mí el tema me encanta, creo que debemos continuarlo. A mí se me está agotando el tiempo. Quiero que vayan al canal de YouTube, vean esto, lo analicen. Realmente tenemos que seguir grabando, y legisladores, vamos a ayudar al pueblo a que esas propiedades que están ahí tiradas, como decimos en mi campo, en unas localizaciones prime, urbanizaciones prime, área metro, rural, Mayagüez, Ponce, en todos lados. Y si me voy a los cascos urbanos, licenciada, tenemos otro podcast full, porque los cascos urbanos tienen la localización y están abandonados. ¿Qué vamos a hacer? ¿Dejar la gente todavía pagando rentas caras en vez de adquirir, comprar en precios razonables para pagar una hipoteca para ellos mismos, que creen capital, que creen equidad? Señores, yo creo que sí hace falta intervención y hace falta que trabajamos para agilizar los procesos hereditarios y que a la gente no le cueste tanto y no se le haga tan difícil poder comprar una propiedad que está en un litigio de una sucesión, y que a la sucesión se le haga más fácil ponerse de acuerdo, porque muchas veces la pelea es quién paga lo que vale hacer la declaratoria y la pelea que os da relicto. Así que, amigos, me despido de ustedes. Nos vemos la próxima semana en Cuentas Claras, a través del canal de Jugando Perdedora. Licenciada, gracias un millón por estar aquí. Gracias por la oportunidad. Y que disfrute el fin de semana. Amén. Okay. Muchas felicidades, que hayan pasado una Navidad feliz. Un abrazo
Te quiero mucho, todo va a estar bien. Bye bye, cuídense mucho. Jugando Pelota Dura crece cada vez más en el mundo digital y ahora transmitiremos nuestro programa 100% por YouTube. Un canal lleno de contenido educativo, informativo, de entretenimiento y más está hecho para ti. Suscríbase al canal, activa la campana y únete a las miles de personas que diariamente ya sintonizan Jugando Pelota Dura por YouTube.